Buen día a todos. Te comento una palabra, una frase recurrente que siempre se repite en mi trabajo. Yo estoy seguro que en el lugar donde trabajas siempre hay una palabra, hay una frase que se va a repetir día a día, casi se repite como una muletilla. En mi trabajo la palabra que se repite es organízate. Esa es la palabra que más se repite todos los días, siempre la vas a escuchar. ¿Cuándo surge esta palabra? Bueno, en algunos puntos del día van explotando cosas, ¿sí? Situaciones que tenés que arreglar, que tenés que resolver, y parece que se ponen de acuerdo porque explotan todas juntas, y vos vas viendo que todo es urgente, que no hay prioridades porque todo es prioridad. ¿Viste esa frase de cuando todo es urgente, nada es urgente? Mentira, todo es urgente, todo tenés que resolverlo. Y te empieza a faltar el aire, tenés ganas de salir corriendo. Hasta que alguien te dice, pará, organízate. Y ahí algo se activa en tu cabeza y decís, bueno, comienzo, y empezás a tratar de resolver lo que más pueda. A lo mejor levantás la mano en tu coordinador y le decís, che, pasa esto, pasa lo otro, como diciendo, ayuda. ¿Qué te responde el coordinador? Organízate. Ahora, cuando yo te digo la palabra organización, organízate, ¿qué es lo primero que viene en tu cabeza? Quizás lo podés asociar a un calendario, una agenda. Ahora, cuando yo pongo esa palabra en un marco de iglesia, te invito a una reunión de organización en la iglesia. ¿Con qué lo asocias? Bueno, no conozco muchas personas que salten de alegría diciendo, che, vamos a una reunión de organización, qué lindo, ¿no? Porque lo asociamos con algo casi administrativo, un calendario, algo que nos cuesta verlo como algo espiritual, ¿no? Quizá la frase, vamos viendo, dejemos que fluya, eso sí, capaz que lo asociemos en un marco de iglesia como algo espiritual. Vamos viendo, casi como algo espontáneo, vamos resolviendo en el momento. Ahora, lo cierto es que la organización es algo muy importante. Yo te pregunto, ¿vos te irías a atender en un hospital que sabés que no está organizado? ¿Te harías atender, sacarías un turno para operarte en un hospital que a lo mejor los profesionales son muy buenos, pero no se organiza? Y van viendo, a lo mejor ven una salita desocupada, bueno, operemos acá. Y es todo improvisación, todo organización. Vos decís, no, acá no me haría atender porque es peligroso. Ahora, en el marco de la iglesia, sabemos que la iglesia tiene que tener una organización. Porque si en un hospital es peligroso no estar organizado, imagínate en la iglesia. Una iglesia que no se organiza, que también trabaja con vidas, trabaja con almas, pero no está organizado, va improvisando todo el tiempo. Bueno, estamos viendo la serie de la iglesia en este mes. La serie se denomina Piedras Preciosas y hoy toca que analicemos una forma que Canal de Vida tiene para organizarse, ¿sí? No es una forma que Canal de Vida inventó, no nos hemos iluminado, es una forma que a lo largo de los 20 siglos de iglesia casi siempre se fue utilizando a lo largo y a lo ancho del mundo, que son los famosos grupos pequeños. Hoy vamos a hablar de esta forma que tiene la iglesia de organizarse, los grupos pequeños. ¿Qué son los grupos pequeños? Bueno, un grupo pequeño es un grupo reducido de personas que tiene un equipo de trabajo, que está bien identificado quiénes son los miembros de ese equipo de trabajo, que vela por la salud espiritual de ese grupo reducido. Por supuesto, si lo queremos poner muy estricto, el único que va a poder suplir todas las necesidades espirituales es el Espíritu Santo. Ahora, es el Espíritu Santo que usa distintas herramientas para suplirte espiritualmente. Y una de esas herramientas que utiliza son los grupos pequeños. Tenemos, por ejemplo, un grupo destinado a predicar, a evangelizar, a sostener niños, ¿sí? Que es el CBN. Tenemos un grupo que está destinado y orientado a los preadolescentes. Tenemos un grupo destinado a los adolescentes. Otro grupo destinado a los jóvenes menores. Otro a los jóvenes mayores.
Tenemos un grupo que está destinado en Cabildo, un grupo que está destinado a mujeres, dos grupos destinados a mujeres, un grupo destinado a los hombres, un grupo destinado a los matrimonios y parejas. ¿Me comí alguno? ¿Son todos? Mirá la cantidad de grupos que tenemos en la iglesia. Y la iglesia se ha organizado de esa forma. Ahora, el sentido del mensaje, de lo que queremos tratar hoy, es tratar de motivarte a que si no estás asistiendo a uno de estos grupos de jóvenes, de matrimonios, de lo que acabamos de mencionar, a que asistas. Porque tiene un objetivo. No es que simplemente es una actividad que como iglesia se nos ocurrió copiar a otra iglesia y de repente largamos esas actividades para llenar la agenda. No. Tiene motivos por el cual existen esos grupos. Hoy vamos a desarrollar algunos puntos. Y si a lo mejor estás participando en uno de estos grupos y perdiste la orientación, perdiste el horizonte. La verdad que hace años vengo a este grupo y no sé por qué vengo ya. Bueno, te va a servir para refrescar un poquito cuál es el sentido de los grupos pequeños. Yo pensaba en algunos puntos. Vamos a comenzar con uno, que los grupos pequeños es una herramienta que tenemos para evangelizar. No es la única, no es la que más funciona, es simplemente una herramienta que tenemos para evangelizar. Una herramienta que tenemos para cumplir un objetivo que tiene Dios para con su iglesia. ¿Sí? La iglesia tiene objetivos, es glorificar a Dios. Ahora, ¿cómo llevamos a cabo esto de glorificar a Dios en términos concretos? Bueno, obedeciéndole. Y Dios claramente nos manda a evangelizar. Y los grupos pequeños es una herramienta que está a nuestro alcance para compartir el evangelio. Yo te pido que abras tu Biblia en un capítulo muy conocido que es Hechos, capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo 24. Dice así: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio lo estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse y acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Ahí Cornelio le empieza a contar a Pedro todo lo que había vivido, había visto una visión, y le termina respondiendo en el versículo 33, Cornelio a Pedro: así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y le hace justicia. Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, es decir, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase algunos días más. Esta historia es muy conocida. Comienza con la visión que tiene Pedro en una azotea, pero hay un personaje que pasa de ser percibido, que es el personaje de Cornelio, quizás como una persona secundaria de esta historia. ¿Quién era Cornelio? Cornelio era un centurión, era alguien
que fue muy capacitado en el ejército romano, hoy podríamos decir como un capitán del ejército. Era una persona que tenía a cargo mínimo a 100 personas, era una persona que había demostrado valor en combate. Si vos leéis la historia, dice que además de ser un centurión, Cornelio pertenecía a la orden de la Italiana. Hace una aclaración, ¿quién eran los de la orden de la Italiana? Bueno, era la élite de la élite, eran los soldados más capacitados que habían. Nosotros hace poco hemos escuchado en la noticia esto de Venezuela, que capturaron a Maduro y se habló de quiénes eran esos soldados, la Delta Force, que era la élite de la élite. Bueno, algo así era Cornelio. Pertenecía a una orden especial, soldados que habían demostrado un alto valor en combate. Pero la Biblia no se detiene tanto en el título, se detiene en el carácter de Cornelio. Era una persona piadosa, era una persona temerosa de Dios, que tenía buen testimonio familiar, que hacía ofrendas a los judíos. Él era un gentil y hacía ofrenda a los judíos. Ese era Cornelio. Y no era hijo de Dios todavía. Mirá el carácter que tenía esta persona que todavía no era hijo de Dios y cómo lo resalta la Biblia. Y no sabía mucho de la palabra de Dios. De hecho, había tanta ignorancia en la palabra de Dios que cuando sale Pedro, Cornelio se arroja a los pies para adorar a Pedro. Ese era el nivel de conocimiento que tenía Cornelio. Pedro lo levanta. Ahora, ¿por qué traigo esta historia? Porque acá hay algo que a lo mejor pasa de ser percibido. Quizás estamos viendo uno de los primeros grupos pequeños que se formó en la historia de la iglesia. Quizás esto de abrir la puerta de una casa, invitar a los familiares, invitar a amigos, se asemeja más como lo que vamos conociendo nosotros como una célula. Alguien que abre la puerta de su casa, invita a su familia, invita a sus amigos. Yo me pregunto cómo Cornelio habrá hecho esa invitación. A lo mejor se habrá acercado a sus familiares mientras sabía que Pedro estaba viniendo y habrá tocado la puerta y le habrá dicho, miren, no conozco todo lo que está sucediendo. No sé lo que está pasando. Lo único que sé es que Dios está haciendo algo en mi vida. A mi casa invité a una persona que va a venir a hablarnos de Dios. ¿Querés venir? Me imagino algo así, algo simple. Y Cornelio abrió la puerta de su casa para que se predique el Evangelio. Mira, los grupos pequeños es un lugar que se da y que es una herramienta riquísima que tenemos para predicar la palabra de Dios. Vos sabés que el gran mensaje de Hechos capítulo 10 es que Dios derriba los prejuicios. Vemos a Hechos capítulo 10 como la entrada de los gentiles a la iglesia, pero en realidad lo que está transmitiendo Dios en Hechos capítulo 10 es que Dios no comparte los prejuicios que tenemos nosotros. Todos nosotros luchamos con los prejuicios. Todos nosotros luchamos con esa palabra que ni siquiera la queremos nombrar, con la discriminación. Y a lo mejor vemos a una persona que se peina de una forma y se viste de una forma y habla de una forma y ahí lo vamos midiendo. Este tiene más posibilidad de ser salvo. Este tiene menos posibilidad de ser salvo. Y vamos prejuzgando a la gente. Y Dios te dice, pero yo no tengo ese prejuicio. De hecho, Pedro tenía un prejuicio religioso. En los gentiles, el Espíritu Santo imposible, es solo a los judíos. Ahora Pedro entiende, verdaderamente Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Y lo cierto es que muchas personas que no conocen a Dios también tienen sus prejuicios. Y uno de esos prejuicios es contra la iglesia. Por lo mejor algo que escucharon, algo que experimentaron, algo que le contaron. Vos le decís, te invito a mi iglesia. Y vos sabés que vas a tener una respuesta negativa. Porque no quieren saber nada con la iglesia, porque hay un prejuicio acerca de la iglesia. Tendrán sus razones o no. Ahora cuando le decimos, te invito a mi casa, vamos a tomar unos mates con un grupo de personas y vamos a hablar de Dios. La gente, algunos, están más predispuestos al ir a una casa que ir a una iglesia. Entonces por eso decimos que es una herramienta que contribuye el grupo pequeño al evangelismo. Te invito a un grupo de adolescentes, te invito a un grupo de jóvenes,
A lo mejor se hace en la iglesia, sí, pero no es el formato de una reunión dominical, tiene otro formato. La gente está más predispuesta. Mi pregunta es, ¿estás aprovechando los grupos pequeños para evangelizar? ¿Estás aprovechando los grupos pequeños para invitar? Porque mira que tenemos un mandato y claramente Dios ordenó a la iglesia que evangelice. A lo mejor vos podés decir, che, ¿Canal de Vida evangeliza? Mira, recorre los grupos y vas a ver cómo estamos enfocados en querer llevar la palabra de Dios a muchos que no conocen el Evangelio. Pero, fíjate el versículo 33. Y hay algo en la historia que quiero remarcar y quizás hacer un paréntesis. Versículo 33, Cornelio le habla a Pedro y le dice, así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí, en mi casa, dice Cornelio. No dice eso, ¿no? Mira lo que dice Cornelio. Todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Yo me pregunto si este hombre, que hasta el momento no era un hijo de Dios, tenía ese temor a Dios, que era su casa, eran sus paredes, sus muebles. Había invitado gente, pero había un temor en él que lo invadió, que dice, estamos en la presencia de Dios. Yo me pregunto si esa es mi actitud, tu actitud, cuando te acercas a un lugar y se abre la palabra de Dios. Yo no sé qué tanto conocía a Cornelio. Yo no sé si Cornelio sabía las palabras de Jesús, que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y a veces es un mensaje que pareciera que es para los niños nomás. ¿Crees que estás en la presencia de Dios en este momento? Quizás la frecuencia de todos los domingos va mermando eso, ¿no? Dejamos de discernir. ¿Crees que acá está la presencia de Jesucristo por medio del Espíritu Santo? No solamente eso, sino que Cornelio dice, y estamos para oír todo lo que Dios te ha mandado. No estamos para ver, no estamos para prejuzgar, este me va a hablar de Dios, este se para a hacer esto, a hacer lo otro. Vos sabés que en toda esta historia hay algo que se repite, oír, 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 y dice que el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban oyendo las palabras de Pedro. A veces nosotros vamos dándole más importancia a otros sentidos. Por ejemplo, la vista. La vista está comprobado que es un sentido que amortigua, que anestesia muchos de los otros sentidos. Y está esos experimentos en algunos países de un restaurante donde entras y de repente te van quitando luz y llegas hasta un lugar, el lugar donde tenés que comer, y no hay luz, no ves nada. Y las personas que te sirven la comida son ciegos, acostumbrados a manejarse en ese entorno. Y en una cámara infrarroja van grabando las personas comiendo y es gracioso los primeros minutos porque son torpes. Se le cae, los cubiertos, los vasos, van tanteando el plato de uno, el plato del otro. Pero con los minutos ya los movimientos empiezan a ser otros, más organizados. Hay otros sentidos que se empiezan a agudizar, como por ejemplo el sentido del oído. Yo me pregunto si nosotros no estamos apagando el sentido del oído. Si tenemos muy latente el sentido de la vista y estamos todo el tiempo mirando las paredes, las personas, fulano, fulana, y no estamos para oír. Y Dios quiere que te acerques a oír. Cuando te acercas a un grupo pequeño, Dios quiere que te acerques a escuchar lo que esa persona te va a compartir. Es lo que el Señor le ha mostrado. Yo espero que ese sea algo que gobierne nuestras vidas a la hora de venir a un lugar, de venir a la iglesia, de ir a un grupo. Que ese sea mi carácter, no para ir a juzgar, para criticar, predispuesto. Ahora, también hay un segundo recurso que podemos usar en los grupos pequeños, esta forma que tenemos de organizarnos, que es una herramienta para el discipulado. El objetivo final de un hijo de Dios en este mundo es una tarea que tiene que hacer, que es ir y hacer discípulos. Es el objetivo final, es la tarea que tiene cada hijo de Dios, que lo encomendó el mismo Jesucristo antes de ascender.
Y en Mateo 28, 19, 20 dice, id por todo el mundo, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo he enseñado y la promesa de que Él va a estar con nosotros hasta el fin. Ahora, el objetivo final de un hijo de Dios no es ir por todo el mundo haciendo grupos pequeños. No es ir haciendo grupos de adolescentes, grupos de jóvenes, grupos de niños. Ese no es el objetivo final. El objetivo final es hacer discípulos. Y lo que quiero decir con esto es que realmente los grupos pequeños colaboran en la tarea de hacer discípulos. Nosotros creo que tenemos un gran problema con la Gran Comisión. Y vamos a hablar y vamos a dedicarle todo un domingo acerca del discipulado, pero creo que el principal problema es que en vez de ver la Gran Comisión, la vemos como la gran sugerencia, ¿no? Y ahí está Jesús, antes de ascender, dándonos esta gran sugerencia de ir por todo el mundo. Te sugiero que hagas discípulo. Y la realidad no es así. La realidad es que nuestro Señor da un imperativo. Vayan y hagan. Es una orden de alguien que nosotros le decimos Señor. Vayan y hagan discípulos. Y es obvio que el enemigo va a bombardear ese mensaje de una forma que a mi corazón me llega como una sugerencia. Y como llega como una sugerencia, yo empiezo a manejar mi vida, acomodo mi vida de tal forma que si en algún momento surge la posibilidad, si va fluyendo la cosa y se da un discipulado o una manera de involucrarme en el discipulado, me sumo. Si fluye. Y la realidad es que Dios te dice, no, te mandé, es una orden clara. Y yo como hijo de Dios tengo que ver proactivamente cómo puedo yo involucrarme cada vez más en esta tarea que Dios me dio de ir a ser discípulos. Si en tu trabajo tu coordinador, tu gerente te da una tarea y al final del día te pide cuenta por esa tarea, tu Señor que te mandó una tarea, ¿vos crees que no te va a pedir cuenta? ¿Que no me va a pedir cuenta? ¿Que no le va a pedir cuenta a Canal de Vida? Le dejé una orden. ¿Cómo hicieron para cumplirla? ¿Cómo se organizaron para llevar a cabo esta tarea de hacer discípulos que fue mi orden antes de irme? Nosotros tenemos que estar involucrados y ver, a ver, ¿cómo puedo acercarme más? ¿Cómo puedo empaparme más en la tarea de hacer discipulado? ¿Qué es un discípulo? Bueno, es un aprendiz. Se lo conoce como un aprendiz, un discípulo es un aprendiz. Un discípulo de Jesucristo es alguien que sigue las pisadas de Jesús, que imita a Jesús. Ahora, ¿qué es discipular? Está complicado la definición. Hay definiciones para ser dulce. Pero quizás te dejo esto como algo concreto para que te lleves. Es guiar. Discipular es guiar a las personas a que sigan las pisadas de Jesús. Es guiar a las personas a que guarden lo que Jesús enseñó. Eso es discipular, guiar. Pero nos topamos con un problema. Todas las personas somos distintas. Vos sos distinto, yo soy distinto. Cada uno viene a Cristo con una mochila distinta, con heridas distintas, con un pasado distinto, con una realidad distinta. Entonces es obvio que tengo que involucrarme en la vida de esa persona para encontrar la mejor forma de guiarlo. Y es ahí donde tengo que compartir un tiempo, un vínculo, y eso sucede también en los grupos pequeños. En los grupos pequeños compartí tiempo, vida, experiencias, preguntas profundas, y el Espíritu Santo te va direccionando a la mejor manera de guiar a esa persona en particular a que siga a Cristo, a que cumpla los mandamientos de Cristo. Es una guía. Yo digo que no podemos desaprovechar las herramientas que tenemos en la iglesia para cumplir con el mandato de Dios. ¿Estás involucrado en esta tarea? ¿De alguna forma sentís que te estás empapando en la ordenanza de Jesús que nos dejó antes de irse? Los grupos pequeños contribuyen a la hora de evangelizar, contribuyen a la hora de discipular. Pensaba en un tercer aspecto. Es una herramienta de contención. Acompáñame a Gálatas,
capítulo 6, versículo 1 y 2. Gálatas 6, 1 y 2 dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y nos detenemos mucho en esto de restaurarnos, llevar las cargas, pero es interesante cómo termina el versículo. Para cumplir así la ley de Cristo. ¿Qué ley está hablando? Bueno, lo que enseñó Jesús, pero podemos hacer foco a la ley de Jesús de amarse los unos a los otros como Él nos amó. Y una forma concreta de amarnos, una forma concreta de cumplir la ley de Cristo, ¿cuál es? La restauración y ayudarnos con las cargas. Y esta carta fue dirigida a una iglesia. Todos tenemos cargas. Los que son pastores, los que son líderes, los que recién se bautizan, todos tenemos cargas. No existe el Superman que no tenga carga. No existe la persona que diga, yo no necesito que lleven mis cargas porque puedo solo. Tampoco existe, y no es bíblico, que todos me tienen que ayudar a llevar mi carga y yo no ayudo a nadie. Eso tampoco es de Dios. Es los unos a los otros, los unos a los otros. Y los grupos pequeños colaboran ¿en qué? En contenernos entre todos. En que la iglesia se organice de tal forma que ningún miembro de la iglesia quede fuera de esa contención, quede fuera de esa restauración, quede fuera de que me ayuden a llevar mis cargas. Y es estadístico, las iglesias locales cuando superan la cantidad de 30, 40 miembros, empieza a haber una diferencia. El ministerio interpersonal de persona a persona empieza a decaer porque ya no son 40, son 60, 90, 100, 110. Ahora, la iglesia, los líderes de la iglesia locales, si realmente abrazan una forma de organizarse de 30 a 40 personas para una iglesia de 100, 120, bueno, están en un problema. Están cometiendo un error porque no podés casarte con ese modelo cuando son 120 y es un modelo que funcionaba para 30 o 40. Ahora, si hay un miembro de la iglesia que quiere que la iglesia se siga organizando como cuando éramos 30, 40 y ahora somos 120, y tiene un problema el miembro. En realidad se abrazó a un modelo que ahora no es algo que se pueda llegar a cabo por la cantidad de personas que somos. Entonces hay un proceso de adaptación en cuanto a la forma de organizarnos. Y se escuchan comentarios en general en iglesias locales como, vos sabés que la iglesia cambió. Vos sabés que falto y no sé, nadie me escribe para saber cómo estoy. Es típico eso, ¿no? Nadie me escribió un mensaje, nadie me pregunta cómo estoy. Antes la gente se preocupaba por mí. Eso pasa en todas partes. Ahora, mi pregunta es, si a lo mejor sucede esto acá, si hay una persona que a lo mejor dice, che, yo creo que la iglesia cambió, yo creo que la iglesia antes me cuidaba más, me preguntaba más cómo estaba, cómo estoy, me llegaba mensaje, si estás involucrado en un grupo pequeño. Esa sería mi pregunta directa. Porque a lo mejor estás esperando el mensaje, estás esperando la visita, estás esperando la pregunta ¿cómo estás? Y a lo mejor no estás sometido a la forma que la iglesia tiene de organizarse para contener. Entonces, ¿quién tiene el problema? Bueno, en realidad el problema lo tengo yo, que no me quiero someter a la forma que la iglesia tiene de organizarse para generar una mejor contención. Ahora, si vos estás en un grupo donde hay un equipo a cargo, ese mensaje va a llegar. Esa visita va a llegar. Esa pregunta de ¿cómo estás? Va a llegar. Y a veces hasta nos volvemos nostálgicos. Uy, recuerdo cuando éramos una familia. Ahora,
no me siento como una familia. Cambió. Eso es normal en muchas iglesias. Yo pensaba un ejemplo. Pensá en la cena de Navidad. Pensá en la cena de Año Nuevo. ¿Cómo es la cena de Navidad? Bueno, por lo general es una mesa larga, ¿sí? Los abuelos se sientan en la punta y ahí comienzan los tíos, las tías, los primos segundos, los hijos de los primos segundos. Es una mesa que está compuesta por muchas personas. Yo te pregunto, ¿la cena de Navidad es una reunión familiar? Yo creo que sí. Ahora vamos a otro escenario. Un día en la semana, normal. A lo mejor un miércoles por la tarde volvés del trabajo y antes de llegar a tu casa te frenás y vas a tomar un par de mate en la casa de tus padres. Voy a visitar a los viejos y te frenás y vas. Y ahí te reciben tus padres en pantufla. ¿Esa juntada es una juntada familiar? Yo creo que sí. Ahora, yo no puedo comparar las dos juntadas. Yo no puedo comparar una cena de Navidad con ir un miércoles a la tarde a tomar mate en la casa de mis viejos, porque son dos escenarios distintos, son dos estructuras distintas. Ahora, yo no puedo estar en la cena de Navidad diciendo, la verdad que yo ya no me siento parte de esta familia creció mucho. Mi primo que estaba solo ahora tiene 4 hijos, ocupa toda la mesa. No, es raro, la familia se está agrandando y está bueno. Pero no puedo hacer acá lo que puedo hacer a lo mejor los miércoles por la tarde. Bueno, pensá en la reunión dominical. Pensá en los domingos. Es una celebración especial donde todos nos reunimos, donde todos nos vemos la cara, donde va creciendo la familia. Y todos juntos tenemos un objetivo, es cantarle todos juntos a nuestro Padre. Y escuchar una prédica y saludarnos y poder orar. Es una celebración especial, distinta a lo que mejor puede suceder en un grupo pequeño. Y si a lo mejor solamente participás de esta reunión, y es muy probable que no te sientas contenido. Y a lo mejor termina la reunión. ¿Cuánto falta para que termine la reunión? 20 minutos. ¿Vos te pusiste a pensar y ver cómo funciona la iglesia a las 2:05? El alboroto. Todos se levantan, gritan, se ríen. Hay gente que va, que viene. Cada tanto ves a alguien que saluda en una punta de la iglesia a una persona que está en la otra punta. ¿Todo bien? Y allá responde, todo bien. Ahora, ninguna de esas dos personas va a volver a su casa y va a decir, che, me siento contenido porque me gritaron, ¿todo bien? No. Ahora vos vas a un grupo pequeño y se te acerca una persona y te dice, che, ¿todo bien? Cambia. Es la misma pregunta, pero se dice en un contexto distinto. Se dice con una mirada distinta, con una profundidad distinta, y es ahí donde nosotros vamos conteniendo a toda la iglesia. Y es la idea motivarte a que puedas participar porque te estás perdiendo mucho. Te estás perdiendo la oportunidad de evangelizar, te estás teniendo la oportunidad de discipular, te estás perdiendo de la contención que Dios pensó para vos como un medio de gracia para que lleven tus cargas. Quiero hablar de otros puntos, quizás más rápidos, pero también los grupos pequeños es una herramienta que Dios usa para crecer en santidad. ¿Sí? Conocemos esto de la santidad posicional, de la santidad progresiva. La santidad posicional es esa santidad donde Dios me posiciona como hijo de Dios en el momento de arrepentirme de mis pecados y creer en la salvación de Jesucristo. No hice nada para tener esa santidad. Pero hay otra santidad que Dios permite que yo me involucre y que sea responsable, que es la santidad progresiva. Bueno, está demostrado que desde el aislamiento es muy difícil crecer espiritualmente. Es muy difícil la persona que dice, bueno, yo no me congrego, yo no participo, yo no me involucro, yo no me rodeo de personas que estén al lado mío y que puedas crecer de una forma saludable en tu santidad. Necesitamos de la iglesia, necesitamos de personas que estén al lado nuestro, compartiendo, preguntando y también por las resoluciones propias que tomamos. A lo mejor estás luchando con un pecado y tomás una resolución. Desde la voluntad, voy a dejar de hacer esto, voy a luchar con esto. Ahora, el problema es que la voluntad se va. Por eso son difíciles las resoluciones, porque dejás de tener voluntad. Y como nadie sabe que tomaste esa resolución, y quedó perdido.
Ahora, distinto cuando vos estás al lado de una persona y le compartís esa resolución y ya la persona te va preguntando, te va acompañando, por más que no tenga la voluntad, es distinto. A veces tomamos como una herramienta para protegernos y que no se metan con nosotros el camuflarse en la multitud. Yo voy los domingos, me siento, ven que me sigo congregando y me voy. Nadie se involucra, ni yo me involucro, así estoy bien. Nadie me molesta, yo no molesto. Y así vivimos. Y a lo mejor me encantan las prédicas, escucho prédicas en YouTube toda la semana, y somos consumidores de prédicas, consumidores de series, series van, series vienen, y no hay un cambio. ¿Por qué no hay un cambio? Yo me pregunto, ¿por qué tantos años desde que escuché prédicas? ¿Por qué no hubo un cambio en mi vida? ¿Será que no hay nadie que me está acompañando en el segundo paso? ¿No hay un grupo de personas que me están ayudando a dar el segundo paso, a ejecutar lo que Dios me está marcando en las prédicas que van pasando y pasando y pasando? Eso pasa y colabora realmente tener personas alrededor tuyo para crecer en santidad. No debemos camuflarnos en la multitud, debemos involucrarnos. Un quinto punto es una herramienta para el servicio. ¿Qué problema grande tiene la iglesia? Y esto pasa, y no es que está todo mal, pero realmente hay un gran problema en las iglesias cuando tenés hermanos, miembros temerosos de Dios que realmente dicen, no encuentro un espacio para servir. No encuentro un espacio para ejercitar mis dones. No es que la iglesia está todo mal, pero hay algo que la iglesia tiene que estar viendo o organizándose de una forma distinta para poder suplir estas necesidades, porque es su mandato que todos los miembros desarrollen sus dones para el beneficio de la congregación. Por eso Dios lo da. Los grupos pequeños es una herramienta más de todas las que tiene la iglesia, donde te ofrece un lugar de trabajo, un lugar de servicio. ¿Sabe la cantidad de necesidades que hay en los grupos pequeños? ¿Sabe la cantidad de gente que necesita ser escuchada, exhortada, acompañada, que sientan misericordia? Es un lugar donde se puede explotar para el servicio, para el beneficio de los demás. A lo mejor ese es tu caso. A lo mejor vos estás acá y decís, yo vengo a la iglesia, ya soy miembro y no encuentro el lugar donde ejercitar mis dones. Mi pregunta es, ¿estás participando en un grupo? Ahí hay mucho por hacer. Y por último, voy a pasar muy rápido, el tiempo avanzó, es una herramienta para la comunión. La IA me tiró esa imagen, no sé si todos están peleando para agarrar el mate, no sé. Pero lo dejé, no comparto mucho esa imagen, pero lo dejé para demostrar un punto. A veces nosotros creemos que la comunión es sociabilización, ¿no? Tengo comunión con mis hermanos, porque sociabilizamos, nos juntamos, mateamos, y está bien, pero no es lo mismo que comunión. Y se puede tener dos cosas, la sociabilización y la comunión en una reunión, por supuesto, está claro y está bueno cuando pasa, pero no es lo mismo. A lo mejor vos creés que tenés comunión con los hermanos de la iglesia porque sociabilizás con la iglesia, pero comunión es algo más profundo, es algo que te une con el hermano, que es la fe en Jesucristo. Ese nexo, ese vínculo, es algo que tiene que profundizarse. Y no se profundiza simplemente por sociabilizar un día, un domingo, es algo que debe trabajar. Hay algo que los grupos pequeños hacen y tenemos que seguir haciendo, que es velar por la comunión de la iglesia. Es fomentar el compromiso por la iglesia local. Porque hay algo que no es el grupo pequeño. El grupo pequeño no es una iglesia chiquita. Los grupos pequeños no son pequeñas iglesias donde los líderes son pequeños pastorcitos. No es eso. Son grupos que están a cargo de la iglesia está a cargo de ese grupo. A lo mejor vos decís, pero yo abro la puerta de mi casa, es mi casa, sí, es tu casa, pero el grupo es de la iglesia. Le pertenece a la iglesia y la iglesia le pertenece a Dios. Y los grupos colaboran en fomentar esta unión, en detectar a lo mejor el pecado de la murmuración, el pecado del chisme, cortar el chisme.
El detectar algo que es muy nocivo, el grupismo. Mira, el grupismo no tiene nada que ver con el grupo pequeño. El grupismo es otra cosa, es algo que destruye. Es un grupito de personas que a lo mejor se vuelven herméticas por alguna razón y no dejan que otras personas tengan comunión y ellos tampoco tienen comunión con las demás personas. Es obvio que no podemos ser amigos de todos, es evidente, pero otra cosa es que sí tenemos que tener comunión con todos. Y el grupismo es algo que afecta a la iglesia. Miren, yo tengo un quiste en la mano. Duele, molesta. En un tiempo me había salido, me operé. Dije, me cansé de este dolor en la muñeca, no puedo ni siquiera ponerme un reloj. Me opero, hago fisioterapia y ahí andaba chocho con la mano. Me vuelve a salir, me vuelve a doler, me molesta. Mira, el grupismo es algo que molesta, duele. Vos ves y decís, che, pero nos une Cristo. Fuimos salvados de la misma forma, tenemos la misma fe, la misma esperanza, vamos a compartir la misma eternidad. Y de verdad querés encapsularte y no querés darte apertura y no dejar que otras personas tengan apertura con vos. Es complicado. Dios no quiere eso para Canal de Vida. Y es el deseo en este tiempo, en esta serie que estamos viendo, de dejarte pensando con esto. ¿Qué tan involucrado estás en un grupo? Yo anoté 3 preguntas. ¿Tengo un espacio en donde hacer preguntas y sentirme escuchado? ¿Tenés ese espacio en Canal de Vida? ¿Tengo un espacio en donde desarrollar mis dones? ¿Estoy viviendo mi fe en solitario o acompañado? Quería dejarte esas 3 preguntas para analizar y es el deseo y te invitamos a que si a lo mejor no formas parte de un grupo, te acerques a Dani, a José y le preguntes, ¿en qué grupo puedo estar? Yo quiero estar yo quiero formar parte, quiero sentirme contenido por la iglesia. ¿A dónde puedo ir? Quiero sumar. Quiero tener la posibilidad de servir. No quiero ir con una mentalidad consumista solamente para que me den. No. Quiero ejercitar mis dones. Quiero estar llevando las cargas a los otros hermanos también. Acércate. Muchas gracias.